Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas de actualización para periodistas y profesionales de la comunicación. Hoy le agradecemos la presencia al señor Raúl Kulichevsky, que nos haya dado su tiempo para hablarnos del desarrollo satelital en la Argentina. La verdad que es un honor para nosotros que estés en nuestro ciclo de charlas, que ya está concluyendo, ¿no, Elida? Exacto, hemos recorrido todo el año, muchísimos temas. Este año tan particular nos ha dado la posibilidad al Círculo Argentino de Periodistas Agrarios de encontrarnos de esta forma, de capacitarnos, de entender las problemáticas de otros sectores, de conocer los detalles de muchas producciones, y en este caso, y creo que es realmente un honor para nosotros, como decía Nanette, cerrar el año de esta forma, tener esta charla para capacitarnos en cuanto a lo que tiene que ver con el espacio exterior y cómo eso también nos influye a nosotros acá, y sobre todo bajar conceptos que por ahí nos parecen muy extraños a lo que es la producción cotidiana, o lo que es la producción tradicional, o lo que es la organización de la producción hacia adelante, que para el sector agropecuario argentino es algo fundamental. En el medio de tantas otras peleas, estas son certezas que se necesitan. Como vos bien dijiste, Raúl Kulichevsky es sanjuanino, y por eso le vamos a hacer el agradecimiento a Adrián Alonso por la gestión de lo que ha sido esta charla, o poder concretar esta charla. Del mismo modo, vamos a agradecer también a nuestros sponsors que nos han acompañado durante todo el año en el ciclo de actualización, al Banco de Galicia, a Ledesma, a Ciara, a SEC, al IPCBA, a Profértil y al MADBA Rofex, que están con nosotros acompañándonos. Hay que recordarles que quienes no estén viendo en vivo esta charla la podrán ver después en nuestro canal de YouTube, el del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Decía que Raúl es sanjuanino, egresado de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata, ahora está ahí, residiendo ahí muy cerquita de La Plata, en Gonet. Fue designado nuevo director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, en junio de 2018, y ha tenido en sus manos el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos realmente muy interesantes. Gracias, Raúl, por tener este ratito con CAPA y con quienes nos están acompañando hoy. Bueno, muchas gracias. En realidad, bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que les agradezco que se interesen por lo que hacemos, y en definitiva después también ayudar a difundir, digamos, la actividad, pero más que por la actividad en sí misma, por el hecho de que en definitiva SAOCOM y todo lo que nosotros hacemos en CONAE es una inversión de Estado. Los SAOCOM no son de la CONAE, los SAOCOM son de la Argentina. Y entonces, en definitiva, digamos, ayudar a difundir el país le pueda sacar el mayor provecho posible, digamos, a la información de SAOCOM y toda la otra información que nosotros brindamos, porque no solamente la de SAOCOM. Bienvenido sea, y así que, bueno, gracias a ustedes por la invitación. A ver, la idea es dice que no tengo habilitada por ahora la función de compartir la pantalla. A ver, Nanette. Ahí está, ahí te... Sí. Ok, ahí estamos. Ahora déjenme encontrar la pantalla de un segundo. No hay problema. No sé por qué no encuentro acá. Denme un segundo. Sí, tranquilo. Nosotros les recordamos que vamos a hacer las preguntas una vez que termine la charla de Raúl, y como somos pocos, vamos a poder hacerlos con los micrófonos abiertos, así que ahora sí los bloqueamos, y después al momento de preguntar nos vamos anotando en el chat, y así nos ordenamos mejor para eso.
de paso, mientras está Raúl buscando, les cuento que la semana que viene vamos a tener como cierre del año la transmisión de los premios de Capa Banco de Galicia, que son el clásico del cierre del año del Círculo, y que van a estar transmitidos por la gente de Agrositio. Contá, Nanette, ¿de qué se trata eso? El 22 de diciembre, el martes 22 de diciembre, sí, ahí está. El martes 22 de diciembre a las 18 horas, a través de Agrositio, vamos a cerrar el año, lo que tradicionalmente hacíamos en el piso de la bolsa de cereales de Buenos Aires, lo vamos a hacer en el piso de Agrositio, gracias a Ricardo Bindi, que gestionó esta forma de cierre, y ahí se van a entregar los premios Capa Banco Galicia, que a partir de este fin de semana ya se va a poder votar en las redes las diferentes ternas que fueron seleccionadas. Ahí está, Raúl, Bueno, la presentación. ya estoy. Lo que pasa es que tenía tantas ventanas abiertas que de pronto buscaba la de la presentación y no la encontraba. Disculpen. Bueno, bueno, como les comentaba, a ver, la idea es, esta es una charla informativa, voy a ir pasando, digamos, un poco información en general, pero la idea es, más que la presentación en sí misma, que después vamos a ver, simplemente para que, digamos, hacer un poquito de historia, que ustedes que son digamos, CONAE, que en realidad nace en el año 1991, tuvo sus sino que es una institución más importante, digamos, que empezó a trabajar en todo lo que es la parte de no sé si soy yo o estamos perdiendo un poco el audio. A ver, ¿ahí me escuchan bien? me parece que es un tema de conexión, ¿eh? No es de lejanía del micrófono ni nada, sino que es una cuestión de conexión. A ver, vamos ahí de nuevo. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces, como les decía, digamos, la NIE en el año 60 es un poco la antecesora de CONAE, empieza a trabajar con cohetes sondas, instala una antena en Mar Chiquita para recibir información de un satélite Landsat, que es satélite de Estados Unidos, y bueno, y empieza a trabajar en todo, digamos, de una manera más, digamos, orgánica en todo lo que es el desarrollo espacial, pero esa institución, la NIE, dependía de la Fuerza Aérea. Después se van sumando otras instituciones que de alguna manera trabajan junto con la NIE, como la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos y el IAFE, el Instituto de Astrofísica del Espacio. Y, digamos, cuando llegamos a la década del 90, debido a la cancelación del proyecto Cóndor, el desarrollo de un cohete barra misil que estaba llevando adelante en ese momento la Fuerza Aérea, y que deciden, digamos, darlo de baja por presiones internacionales. Entonces, se reemplaza la CNIE por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que nace en el año 1991, digamos, como un organismo civil dedicado al uso pacífico del espacio. Entonces, digamos, esa es un poquito la historia, digamos, de cómo fue evolucionando institucionalmente el sector espacial en Argentina, hasta la CONAE, digamos, que conocemos hoy. Ahora, ¿qué hacemos en CONAE? En CONAE trabajamos desde, obviamente, lo que es el diseño, fabricación, integración, ensayos de satélites. Por otro lado, operamos nuestras estaciones terrenas que nos sirven tanto para comandar los satélites, tanto sean nuestros como de terceros a través de convenios,
y también bajar la información. Y esa información que bajamos, tenemos un centro donde hacemos todo el procesamiento y la distribución de la información satelital. Esto, ¿por qué? Porque muchas veces entregamos la información simplemente en un formato de imagen, pero en muchas, le diría que casi la mayoría de las veces, entregamos la información procesada de alguna manera para que eso le sirva al usuario y entonces entregársela en el formato en que él la necesita. En algunos casos, como vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, son mapas, son información que a veces, digamos, hasta la llevamos, la simplificamos en cómo van evolucionando algunas variables en una planilla de Excel. O sea que tenemos desde cosas muy complejas en el procesamiento de información satelital hasta cosas, digamos, muy sencillas. Por otro lado, trabajamos, digamos, en lo que es el desarrollo de vehículos lanzadores para en algún momento poder hacer lanzamientos de satélites desde la República Argentina. También tenemos un trabajo muy importante en lo que es toda la parte de educación y capacitación, que eso, digamos, también lo tenemos en distintos niveles. Vamos desde, por ejemplo, convenios que tenemos con la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad Tecnológica Nacional, donde desarrollamos 3 maestrías y un doctorado. Damos cursos a través de la Unidad de Formación Superior para público común y corriente. También damos cursos, por ejemplo, para personal de otras instituciones que usan información espacial, porque en definitiva lo que nosotros no queremos es transformarnos en un cuello de botella. Entonces, para eso es muy importante, digamos, poder generar capacitación, digamos, en la gente, porque en CONAE somos 150 personas, con lo cual, digamos, si nosotros quisiéramos hacer todo es imposible. Entonces, digamos, damos varios cursos de capacitación en el año. Algunos, ya les digo, hasta para gente que simplemente se interesa, digamos, por la parte de información satelital. Y también tenemos, por ejemplo, el programa 2MP, que 2MP es de 2 millones de pibes, porque es un curso que damos a chicos que están en edad escolar entre 8 y 16 años, así que recorremos las escuelas de todo el país, donde les enseñamos a los chicos cómo la información satelital puede ayudar, digamos, a las localidades donde ellos se encuentran. También capacitamos a los maestros, digamos, porque simplemente no queremos que estar ahí 3, 4, 5 días y que cuando nos vamos eso quede en la nada. Así que capacitamos también a los maestros, les entregamos también un software, digamos, digamos, intentamos que la información se convierta de alguna manera también en una herramienta de estudio. Esto es un pequeño recorrido de las distintas misiones satelitales que desarrollamos en CONAE, que son todas las SAC A, B, C y D, donde el socio de CONAE fue la NASA, aunque también, digamos, hubo participación en esas misiones de otras agencias espaciales, como la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Espacial Francesa. O sea, en general CONAE ha intentado que cada una de sus misiones, sus satélites, tenga algún experimento o algún instrumento de otras agencias espaciales, digamos que de alguna manera permite luego compartir información. Y bueno, tenemos obviamente hoy SAOCOM 1A y 1B, donde nuestro principal socio es la Agencia Espacial Italiana, y Saviamar, que es un proyecto con la Agencia Espacial Brasileña, y después a futuro lo que van a ser, digamos, los satélites ARE y arquitectura segmentada. Saviamar es un satélite que ya, digamos, está bastante avanzado y estamos trabajando ya en la ingeniería de detalle y esperamos poder lanzándolo aproximadamente en el 2023. Ahora, todo esto nosotros lo llevamos adelante a partir de lo que es un poco
nuestra hoja de ruta, que es el Plan Espacial Nacional. El Plan Espacial Nacional es un plan estratégico donde la CONAE define cuáles va a ser, digamos, los desarrollos, cuál va a ser la política a seguir en el sector espacial en los próximos 11 años. Ese plan se elabora, digamos, se va revisando después cada 2 años para ver cuánto estamos cumpliendo, cuán efectivos hemos sido, si hay cosas que es necesario revisar. Y ese plan, digamos, se lo eleva al Poder Ejecutivo Nacional, que en definitiva es el que lo aprueba. O sea, la CONAE lo propone, pero el Plan Espacial Nacional lo aprueba el Poder Ejecutivo Nacional. Y ese Plan Espacial Nacional es el que ha regido la actividad de los proyectos de la CONAE desde noviembre de 1994, que fue cuando se creó, mejor dicho, se emitió la primera versión del Plan Espacial Nacional. Y en definitiva, el Plan Espacial Nacional, si hay algo que no ha cambiado, es, por un lado, 3 conceptos. El primero era ir al espacio para observar la Tierra, o sea, para obtener información satelital, que en definitiva, información satelital que la Argentina necesitara. Esto para hacer más eficiente la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado. Y también, y al mismo tiempo, y esa es una parte muy importante, que el Plan Espacial Nacional pudiera ser una oportunidad para el desarrollo tecnológico nacional. ¿Y esto qué significa? Significa que la idea fue que empresas argentinas pudieran empezar a crecer desde el punto de vista de su capacidad tecnológica, participando en los proyectos de CONAE. Y entonces, a ver, el caso por ahí más emblemático que ustedes conocen es el caso de INVAP. Digamos que INVAP cuando nació era una empresa dedicada al sector nuclear y empieza a participar en el sector espacial a partir de, digamos, trabajar en los proyectos de CONAE. Así como INVAP, digamos, hoy, por ejemplo, en SAOCOM participaron alrededor de 80 empresas argentinas en el desarrollo de SAOCOM, porque SAOCOM, como cualquier proyecto satelital, no es solamente la parte del satélite propiamente dicho, si bien claramente es una parte muy importante, pero también es toda la parte de estación terrena, es toda la parte de desarrollos de software, es toda la parte de desarrollos de aplicaciones. Así que cuando hablamos de constituir una oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, hablamos de eso, hablamos de la posibilidad de que empresas argentinas puedan luego tener capacidad de exportación a partir de la participación en los proyectos de CONAE. Ahora, ¿cuáles son todas las cuestiones que nosotros cubrimos en CONAE? Bueno, las dividimos en 5 áreas estratégicas que son medio ambiente, la parte de producción, la parte social y la parte de seguridad y emergencias, donde a su vez cada una de esas áreas estratégicas tienen distintas cuestiones que, digamos, se ven beneficiadas a partir de la información satelital, que pueden tener que ver con, por ejemplo, el agua, la atmósfera, el clima, la parte agropecuaria y forestal, que es a lo que a ustedes les interesan, y que les voy a comentar algún detalle después cuando hablemos en particular de SAOCOM, pesca, minería, energía, salud, ordenamiento territorial y equidad fiscal, seguridad, emergencia. Y ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿por qué salud? Que por ejemplo aparece ahí. Bueno, antes de que empezáramos, yo les comentaba que por ejemplo en CONAE elaboramos mapa de posibilidad de incidencia del dengue, que es a partir de información de satélites de observación de la Tierra combinada con información de las condiciones de temperatura, humedad, pronósticos meteorológicos, elaboramos mapas donde se puede definir lugares donde están dadas las condiciones para que el mosquito del dengue, digamos, se reproduzca más fácilmente. Y de esa manera entregamos información para que luego haya una mejor gestión en lo que tiene que ver con, digamos, la parte de fumigación en contra del mosquito del dengue. Bueno, sobre el tema de la oportunidad de desarrollo tecnológico nacional, ya comenté, digamos, lo único que tengo para agregar, aparte de la parte de lo que les decía de las empresas, es que nosotros también, digamos, aparte del tema de desarrollo de empresas,
trabajamos mucho en conjunto con distintas instituciones del sistema científico-tecnológico de la Argentina. Entonces, por ejemplo, trabajamos con la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajamos con la Universidad Nacional de La Plata, trabajamos con la Universidad Nacional del Sur. O sea, tratamos de detectar desde CONAE las capacidades y las potencialidades de otros sectores del sistema científico-tecnológico para tratar de aprovechar eso, digamos, y no arrancar desde cero, y no tratar de estar superponiendo, digamos, capacidades que ya existen en otras instituciones. Bueno, principales usuarios, acá hay 2 slides donde simplemente he puesto algunos de los logos de las distintas empresas o instituciones con las que trabajamos en CONAE. Hoy en CONAE tenemos más de 200 acuerdos suscritos con instituciones que van desde ministerios de orden nacional hasta ministerios provinciales, municipales, organizaciones no gubernamentales, empresas, así que hoy, digamos, es muy vasta la red de instituciones a las cuales nosotros proveemos información desde CONAE. Y ahora para hablar un poquito de la misión SAOCOM, la misión SAOCOM está compuesta por 2 satélites idénticos, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, que tienen un solo instrumento, que es un instrumento de radar. No voy a entrar, digamos, en muchos detalles, pero sí quiero contarles de, digamos, 2 o 3 características que hacen a los SAOCOM muy particulares y en realidad a los satélites con instrumentos de radar muy particulares. La diferencia principal que tiene un satélite con un instrumento de radar respecto de un satélite con un instrumento óptico es que no necesita del sol. O sea, los satélites que tienen o que toman información a través de cámaras, instrumentos ópticos, necesitan del sol, necesitan de la luz, de alguna fuente de luz. Esto, por supuesto, hace que, por ejemplo, yo puedo sacar, sí, por supuesto, una foto satelital de un lugar de noche, pero lo único que voy a ver son las luces artificiales de las ciudades. No puedo ver otra cosa. Y por otra parte, si por ejemplo en un momento está nublado y justo quiero sacar una imagen de ese lugar, no puedo obtener esa imagen. ¿Por qué? Porque la foto no puede traspasar una nube. Si tengo una nube de cenizas volcánicas, también me sucede lo mismo. En cambio, un instrumento de radar emite la propia energía por la cual, luego del rebote, y con algún algoritmo más o menos complicado, crea una imagen de la superficie que quiere observar. Y eso lo puede hacer en cualquier circunstancia, ya sea de noche, de día, nublado, en cualquier circunstancia. Cada vez que SAOCOM pasa por un lugar y adquiere una imagen, la puede adquirir. No depende de nada, salvo del funcionamiento propiamente dicho del satélite. Bueno, para comentarles un poquito de las características del satélite, de los satélites SAOCOM, cada satélite pesa aproximadamente 3 toneladas, y el instrumento de radar tiene como principal componente una antena de radar, que es una antena bastante grande, de 10 metros por 3 metros y medio, que cuando va en el lanzador va plegada. Es una antena que está dividida en 7 paneles, y una vez que está en el espacio, esos 7 paneles se desplegaron y formaron una mesa absolutamente plana, porque uno de los requerimientos que teníamos cuando diseñamos SAOCOM para poder obtener, por ejemplo, adecuadamente los mapas de humedad de suelo, era que entre 2 puntos cualquiera de la antena no podía haber más de 25 milímetros de diferencia en la planitud. O sea, imagínense una mesa absolutamente plana, pero que en realidad cuando viaja al espacio, viaja dividida en 7 paneles que se tienen que armar y formar, digamos, esa mesa con ese requerimiento de planitud. Así que han sido enormes también los desafíos tecnológicos para poder desarrollar los satélites SAOCOM. Y además, otra característica, y sin entrar en detalle, es que los satélites SAOCOM operan en banda L.
En este momento hay solamente otro satélite, un satélite japonés, que tiene un satélite con un radar de banda L, y la Agencia Espacial Europea acaba de firmar un contrato la semana pasada con un contratista europeo para desarrollar un satélite muy similar a SAOCOM, pero que recién lo van a tener listo en 2028. Eso habla claramente de, digamos, la característica casi única, digamos, que tienen los satélites SAOCOM. Y a su vez, como fuera mencionado, en el caso de SAOCOM, formamos junto con 4 satélites italianos lo que se llama el SIAGE, que es el Sistema de Satélites Ítalo-Argentinos para los Beneficios Sociales, Gestión de Emergencias y Desarrollo Económico. Y esos 4 satélites italianos también tienen un instrumento de radar, pero en vez de un instrumento de radar que opera en banda L, es un instrumento de radar que opera en banda X. No importan las características, pero sí quiero comentarles, digamos, alguna cosa y por qué es, digamos, la combinación de la información de los satélites italianos con los satélites argentinos SAOCOM, forman una constelación que es absolutamente única en el mundo, que es, cuando yo tengo un radar de banda X, los satélites tienen mayor precisión, pero la fuente de energía no es lo suficientemente importante como para, por ejemplo, poder traspasar la vegetación. Y a su vez tienen, digamos, una reflexión muy importante cuando llegan al suelo. Entonces, toman una imagen de muy buena precisión, que en el caso de los satélites italianos llega al metro, y en cambio los satélites SAOCOM, que operan en otra banda, ¿sí?, tienen menos precisión, pero tenemos capacidad de traspasar el follaje. Yo, por ejemplo, puedo querer tomar una imagen del Amazonas, donde tengo una zona absolutamente selvática y boscosa, y lo mismo voy a poder ver qué es lo que está pasando por debajo de ese bosque o de esa selva. No solo eso, sino que a su vez me va a permitir tener información de hasta 2 metros de profundidad por debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, cuando puedo combinar esa información, como les decía, hoy el SIAGE puede entregar información absolutamente única en el mundo. Ahora, ¿cómo nace SAOCOM? SAOCOM, al igual que todos los otros satélites, digamos, de CONAE, nace a partir de la interacción que tenemos con los usuarios de la Argentina, y donde, por supuesto, después tratamos de darle priorización a determinados temas en función de la incidencia que esa información puede tener para distintos sectores, y en el caso de SAOCOM se seleccionaron 2 usuarios principales. Uno es el INTA, y el otro es el INA, el Instituto Nacional del Agua. Entonces SAOCOM, si bien puede obtener muchísima información en muchísimos aspectos que me puedo pasar todo un día hablando de eso, pero está optimizado para tener información que sea fundamental para el sector productivo del agro, por ejemplo, para obtener información para optimizar el tiempo de siembra y el uso de fertilizantes, fundamentalmente pensado para la región pampeana, pero que hoy estamos ampliando a otras regiones del país, optimizar el uso de agroquímicos, y ahora vamos a ir hablando, digamos, o mejor dicho, les voy a ir contando más adelante cómo logramos esa información, pero a su vez también información muy importante para el Instituto Nacional del Agua y, por ejemplo, ¿y cómo logramos la previsión de inundaciones? Es que, por ejemplo, en SAOCOM podemos generar mapas 3D del terreno. Y entonces podemos saber cuáles zonas están más altas que otras. Y entonces, si tenemos una zona que está en peligro de inundación, podemos hacer una previsión de hacia dónde va a circular el agua, debido a que podemos conocer cuál es la zona más alta y la más baja, y de la manera en que se van a
producir las correntías, digamos, en caso de esa inundación. Ahora, todo esto, digamos, algunos de los productos que nosotros vamos obteniendo en SAOCOM son, por ejemplo, mapas de rugosidad, monitoreos de cultivos, estadísticas agrícolas, o sea, podemos, a partir de toda la información que vamos recolectando, hacer, por ejemplo, una previsión de cómo van a ser las cosechas el año próximo en los distintos cultivos que vamos monitoreando. Hacemos monitoreo de plagas, como les voy a mencionar más adelante en el caso, por ejemplo, de la fusariosis, estimaciones de biomasa, hacemos curvas de nivel, mapas de pendiente, o sea, hay muchísima, pero muchísima información que vamos generando a partir de, digamos, la información de SAOCOM y que está absolutamente disponible, gratuita, a partir del geoportal, digamos, de CONAE. Los invito en algún momento a visitar, digamos, la página de CONAE. Bueno, ahí, si van a la parte de emisión SAOCOM, los va a dirigir hacia el geoportal. En general, nosotros tenemos distintos niveles de usuarios y en algunos casos donde se requiere de información más precisa, les pedimos que se registren y tener un convenio. De ahí es donde viene lo que yo les comentaba anteriormente, que tenemos más de 200 convenios firmados con instituciones del país, pero también para, digamos, la gente puede acceder a la información y tener una, digamos, información a lo mejor no la más detallada, pero sí acceso a la información de SAOCOM de manera absolutamente gratuita. Entonces, hablando en particular, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte del agro, uno de las aplicaciones que hemos desarrollado es una que nos permite hacer, digamos, estimaciones relacionadas con la siembra. Entonces, por un lado, juntamos la información, ¿sí? O sea, de distintos escenarios de rinde, de coordenadas geográficas, qué especie estamos hablando, si es de maíz, trigo, cualquier otro, qué tipo de semilla, qué periodos, y combinamos toda esa información con la información de SAOCOM, digamos, donde vemos, por ejemplo, los mapas de humedad del suelo, cómo está el suelo en ese lugar, si hay plagas que están afectando, digamos, a esos lugares. Entonces, a partir de eso, brindamos información tanto para la parte de siembra como para elegir el momento adecuado para fertilizar o para hacer el riego, estimaciones de rinde. Entonces, combinamos toda esa información y se la entregamos tanto, en nuestro caso, al usuario principal que es el INTA, pero también, digamos, a empresas que deciden adentrarse en todo el tema de la información satelital. Y, por ejemplo, otro de los casos es lo que les comentaba de distintos tipos de plagas que afectan a distintos tipos de cultivos. Entonces también vamos combinando coordenadas geográficas con datos de siembra, con periodos, y digamos luego con la información que nos va brindando SAOCOM, podemos elaborar mapas de cuán afectada está determinada zona, por ejemplo, para una determinada plaga, como puede ser la fusariosis, para brindar información para que, digamos, el productor pueda tratar de combatir esa plaga de una manera más eficiente. Porque en definitiva, a ver, nosotros, la información satelital que brindamos en CONAE, que no es solo el caso de SAOCOM, sino que recibimos también a través de convenios información satelital de una decena o 15 satélites adicionales que obtenemos a través de convenios con distintas agencias espaciales, y en definitiva lo que hacemos es transformarnos, o sea, brindar una herramienta para que el productor o las instituciones puedan tomar una información lo más acertada posible.
Y simplemente para contarles a futuro, a futuro es, por supuesto que queremos, digamos, o va a haber una segunda generación de SAOCOM, pero que la estamos pensando ya de una manera distinta, a lo mejor no con un satélite tan grande de 3 toneladas, sino con satélites más chicos, satélites que puedan comunicarse entre sí, que puedan llevar distintos tipos de instrumentos, pero que en definitiva nos permita en el futuro poder seguir brindando, digamos, la información de SAOCOM después de que termine la vida útil de SAOCOM. Eso es una cosa que no mencioné. Los SAOCOM están diseñados para funcionar al menos por 7 años, aunque esperamos que funcionen bastante más que eso. Por ejemplo, SAC-C se diseñó para 4 años y estuvo operando casi 13, así que esperamos que SAOCOM pueda funcionar mucho más de 7, pero ya estamos pensando en la segunda generación de SAOCOM. Así que bueno, eso para comentarles así de una manera muy general y poder hablar lo que creo que es, digamos, más interesante, poder charlar, digamos, entre todos y así ver un poco las preguntas de ustedes e ir yendo hacia la parte que les pueda resultar a ustedes más interesante. Súper interesante, Raúl. Les decimos a todos, vayan anotándose, así hacemos un orden en el chat y vamos habilitando el micrófono de cada uno para poder hacer las preguntas. Yo me quiero enfocar en algo muy particular y que es algo que se está popularizando, la problemática de la restricción en lo que son las distancias con respecto al uso de agroquímicos. Y ahí estaba viendo un poco en la página de la CONAE este mapa y cómo se puede ver a dónde están los cultivos, cuáles son las condiciones del suelo, y lo que usted estaba diciendo sobre esto, ¿no? El uso de fertilizantes y el uso de agroquímicos. ¿Cuáles son las estrategias o por lo menos quiénes pueden acceder a esa información y cómo la pueden utilizar para que no se generen las restricciones de distancia que intenta establecer la Argentina y se mejore la utilización de productos que también tienen un alto costo para los productores? ¿Cómo es la estrategia que tienen ustedes en este sentido? Bueno, como les comentaba, cuando es información detallada, digamos, como puede ser, por ejemplo, algo, digamos, muy relacionado al tema del uso de fertilizantes y todo eso, nosotros lo que pedimos es que la institución o el productor o una cooperativa o a veces una empresa se comunique con nosotros para tener un convenio. Y acá quiero hacer digamos, una distinción. Por un lado, están todas las instituciones, o sea, que como les comentaban, pueden ir desde ministerios nacionales hasta organizaciones no gubernamentales, donde nosotros entregamos toda la información de SAOCOM de manera absolutamente gratuita, pero también puede suceder que haya empresas que, por ejemplo, quieran tener la información de SAOCOM para luego desarrollar sus propios productos de valor agregado, con lo cual, digamos, tienen una ganancia económica. En ese caso, sí, nosotros entregamos la información de SAOCOM gratuita a lo que son empresas argentinas. Cuando se trata de empresas extranjeras, porque en definitiva SAOCOM puede tomar una imagen de cualquier lugar del mundo, y por ejemplo hoy tenemos pedidos de empresas que generan información o productos de valor agregado a partir de información de SAOCOM, de empresas de Israel, de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, de China. Bueno, en ese caso la información de SAOCOM la vendemos. Pero volviendo, si querés, un poco a tu tema, es acercarse a CONAE, ponerse en comunicación con nosotros. En general, digamos, el hecho de firmar un convenio es algo que en definitiva también nos permite a nosotros tener cierto control de quién está accediendo a la información y después poder tener también alguna estadística, porque si hay algo que no es del todo bueno en nuestro país, y no necesariamente por la gente que hace estadísticas, pero nosotros tampoco, digamos, estamos tratando de mejorar digamos, nuestra capacidad de tener estadística de en qué se usa, digamos, la información satelital para después poder decidir de mejor manera, digamos, cuáles son las prioridades o las necesidades de nuestras próximas misiones satelitales. Pero en definitiva, tratando de contestar tu pregunta, hay que acercarse con AE, digamos, y
puede ser un usuario privado, con el cual tiene un tipo de tratamiento, si es una cooperativa de otra, si es, por ejemplo, TAPA, también podría tener un convenio con CONAE, digamos, para poder tener acceso a la información, ya les digo, de SAOCOM o de otros satélites de los cuales nosotros proveemos. Ahí está. Omar González está levantando la mano y pidiendo la palabra. Omar. Gracias, Elida. Bueno, gracias, Raúl, por la charla, por este proyecto que nos estás contando, que tiene que ver con un proyecto de país, a mi entender. Y desde ahí quiero preguntarte qué visión tenés vos, ¿no? ¿Qué visión estratégica debería tener nuestro país respecto a sostener estos proyectos dentro del ámbito de lo público? Más aún cuando a nivel mundial vemos estrategias del sector privado avanzadas como las de Elon Musk, por ejemplo, en Estados Unidos, tratando de copar todo esto que vos nos estás diciendo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, a ver, yo creo que en realidad, si bien hoy parece que hubiera un boom, digamos, de lo privado, lo cual de alguna manera es bienvenido, porque en definitiva son otros actores que pueden, digamos, agregar información, digamos, importante. Eh, También es cierto que la actividad espacial es muy difícil de llevarla adelante sin la participación del Estado. A ver, y quiero, digamos, no quiero que se interprete esto como es unos contra otros. Yo creo que hay una complementariedad, pero cuando se habla, por ejemplo, de Elon Musk y SpaceX, lo que no se menciona, digamos, muy seguido, es que SpaceX tuvo contratos para el desarrollo de su vehículo lanzador del Falcon 9 por $1.600 millones por parte de NASA. O sea, en definitiva, eso es un apoyo del Estado. Le guste a quien le guste o no le guste. O sea, pero es así. Por ejemplo, una cosa es hoy, digamos, una iniciativa privada para determinados tipos de proyectos, pero un proyecto como SAOCOM, con la enorme complejidad y la inversión que eso requiere, que en general son tiempos de desarrollo bastante largos, son muy difíciles de hacer si no está el Estado detrás sosteniendo esa inversión. Y creo que, digamos, uno de los principales logros, digamos, de la CONAE fue, a través de este plan espacial, lograr que la política de desarrollo espacial en Argentina de alguna manera se transformara en una política de Estado. Entonces, porque en definitiva, nada de esto es posible si no hay continuidad. Construir algo, construir capacidades, construir, digamos, sobre todo cuando hablamos también de la gente, ¿no? De tener recursos humanos capacitados, empresas que desarrollan, construir es difícil, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva inversión. Destruirlo es facilísimo, destruirlo lo puedes destruir en muy poco tiempo, digamos, si no lo acompañás. Así que un poco mi visión es, celebro de alguna manera la participación y todas las iniciativas privadas, pero en definitiva el sector espacial en el mundo va a seguir creciendo en tanto y en cuanto, digamos, los estados sigan participando. Y, a ver, SAOCOM, en definitiva, ¿por qué nosotros decidimos hacer SAOCOM? Básicamente porque no era información que se encontraba, digamos, información en radar en banda L no lo estaba proveyendo nadie. Y entonces cuando viene una institución como el INTA o el Instituto Nacional del Agua o los sectores que gestionan emergencia dicen, a ver, nosotros necesitamos esta información, es muy difícil que una empresa privada se vaya a embarcar en algo como esto donde el principal usuario son instituciones, digamos, y no empresas. Entonces, yo creo que lo importante es la coexistencia de los dos. Insisto, creo que es muy importante, digamos, esta aparición del sector privado, pero también es muy importante, y en particular en nuestro país, que esto se pueda sostener a través del Estado. Perdón, me voy a parar un segundo porque tengo que prender la luz. Sí, no hay problema. Ahí estaba... estaba... Empezar a
oscurecer. A oscurecer. Ahí estaba Adrián Alonso con una pregunta pendiente, y después tenemos también otra pregunta por escrito. Bien, fantástica la charla, gracias Raúl. Bueno, y con tu tocayo, ve acá que está en pantalla, que es Raúl Vaca Viviani, que también es sanjuanino aparte. Charlábamos el otro día el tema del control de la pesca en los mares argentinos y esta flota de pesqueros. ¿Cómo trabaja en este sentido el SAOCOM? ¿Qué potencial de acciones puede llegar a desarrollar este nuevo satélite? Bueno, a ver, te voy a contar de SAOCOM y te voy a hablar un poquito de Sabiamar. A ver, por un lado, nosotros hoy, tanto con el satélite SAOCOM como con el satélite como Skynet, monitoreamos permanentemente todos los sectores de la frontera, tanto lo que es la frontera continental como también en Argentina. Por ahí se te va un poco el audio, Raúl. Perdón, es que estaba hablando un poco bajito. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Ahí. Bien. No, te decía que, digamos, nosotros colaboramos tanto con Prefectura como con Gendarmería Nacional, brindándoles información para todo lo que es el control de las fronteras argentinas, tanto del sector continental como del sector del mar argentino. Así que esta característica que, por ejemplo, tiene SAOCOM y junto con los satélites italianos, de poder tomar una imagen, no importa si es de noche, si es de día, si está nublado, entonces poder hacer el seguimiento, por ejemplo, de una flota pesquera que se está, de alguna manera, pescando ilegalmente en aguas territoriales argentinas, es algo que hacemos habitualmente. No es es una lucha difícil, digamos, porque los barcos están permanentemente entrando y saliendo, digamos, de la línea que delimita el mar argentino, pero tratamos de colaborar, digamos, en eso, y en muchos casos ha sido exitosa, digamos, por ejemplo, el accionar de la Prefectura Naval, llegando a tiempo, digamos, para interceptar a barcos que hacen pesca ilegal. Así que hoy trabajamos todos los días con SAOCOM en ese sentido, y en particular quería mencionarte Sabiamar, porque así como SAOCOM estuvo pensado como principal usuario al INTA y al INA, Sabiamar está pensado principalmente para el mar, digamos, entonces para brindar información muy específica para lo que es el sector, digamos, de la producción de la pesca en Argentina, para lo que es, por supuesto, todavía mejorar todo lo que es el control del mar argentino. Así que hoy estamos trabajando, digamos, es una de nuestras áreas de trabajo muy importante con SAOCOM, y esperamos eso todavía mejorarlo más cuando tengamos Sabiamar, si todo anda bien, en el 2023. Ahí está, vamos a hacer la pregunta que hacen. No sé si Raúl quiere hablar, preguntar. Tenés que desmutearte, Raúl. No te escuchamos. Tenés que, ahí, a ver. Raúl, tenés que cliquear donde tenés en rojo el micrófono. Abajo a la izquierda. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hay un acuerdo firmado ahora con la Prefectura Naval Argentina y Brasil para llegar a ese acuerdo que estás hablando vos de la protección de los mares argentinos y de Brasil. Se acaba de firmar. Es una oportunidad muy buena. Ahora, lo que yo te quería preguntar de algo muy importante, que es nuestra hidrovía. Hablaste en agua y hablaste y mencionaste la Cargo en tu logotipo, que la componen todos los países de Paraguay, Uruguay, Argentina, parte de Brasil y Bolivia. Es decir, ahí tenemos dos problemas, la niña y el niño. ¿Qué protocolos son los que tienen ustedes para proteger, digamos, al producto para las exportaciones? Bueno, a ver, vos mencionaste la niña y el niño. Estamos en una bajante terrible, los barcos no pueden salir casi. Exactamente, bien, a ver, vos mencionaste dos cosas. Por un lado, la niña y el niño, que son fenómenos meteorológicos, digamos, como yo comentaba un poquito antes de que empezáramos, SAOCOM no es un satélite meteorológico, o sea que no podemos hacer predicciones
digamos, de meteorológicas o de por ejemplo, cuánta incidencia puede tener un fenómeno como la niña o el niño, digamos, pero sí podemos, digamos, y trabajamos en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional para que, a partir de los modelos que ellos desarrollan, más, digamos, la información que nosotros tenemos, tratar de hacer predicciones, ¿sí? De cuándo va a haber, por ejemplo, estas bajantes tan importantes como las que vos mencionás, digamos, y que ha afectado tanto, digamos, al del Uruguay. Entonces, a ver, lo que nosotros, en definitiva, es tratamos de generar la información con la suficiente anticipación para que traten después los organismos que están directamente implicados, digamos, en eso, puedan gestionar eso de la mejor manera posible. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es gestionar para tratar de minimizar el impacto y otra es evitarlo. Evitarlo no se puede evitar. Es cuando, por ejemplo, cuando hablamos de los incendios, nosotros podemos obtener información satelital, digamos, y donde hacemos, por ejemplo, mapas de zonas que son plausibles de tener un incendio natural en algún momento. ¿Por qué? Porque son zonas que llevan mucho tiempo de sequía. Pero la palabra prevención no puede participar, entonces. Bueno, déjame terminar de contarte el fin del conflicto. O sea, armamos mapas, o sea, de decir, a ver, esta zona, digamos, es probable que pueda tener un incendio. Ahora, lo que no podemos prevenir es la estupidez humana, y perdón por la palabra, pero, digamos, o los incendios intencionales. Nadie puede prevenir eso. Y una vez que el incendio se desata, y tenés algo que solamente está en Argentina, cuando tenés un lugar con muchísima sequía, una vez que el incendio se desata, es muy difícil de parar. Entonces, nosotros vamos tratando de generar mapas para que la gente, por ejemplo, que trabaja, digamos, en la lucha contra el fuego, tenga información, pero es muy difícil combatir, digamos, el fuego ilegal, que a veces es por razones económicas. Bueno, así como eso, en definitiva, a ver, yo creo que lo que hay que entender es que la información satelital es una herramienta. La información satelital per se, digamos, no te va a solucionar una sequía, no te va a solucionar una bajante de un río, pero sí te permite tener información con anticipación para tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. El puerto de Bahía Blanca, está haciendo, vos nombraste en algún momento los clústeres. Está trabajando en eso, los clústeres, que es una cosa muy importante que se avecina. Y segundo, hay muchos ingenieros agrónomos de Holanda que vienen a estudiar, digamos, todas las pasturas, el trigo nuestro. ¿Ustedes participan también con ellos? Mirá, en general nosotros no participamos a veces directamente, sino a lo mejor de una manera indirecta, por ejemplo a través del INTA. El INTA, que probablemente sí está en contacto con esta gente, en algún momento nos dice a nosotros, mirá, nos vendría bien esta información. Entonces por ahí participamos de determinados proyectos, pero no porque nosotros estemos institucionalmente, directamente, como parte de eso, pero sí a través de, por ejemplo, nuestro contacto con el Instituto Nacional del Agua, con el INTA, digamos, con SEGEMAR, bueno, todas las instituciones con las que trabajamos, que en definitiva, ellos son a lo mejor, digamos, los que están en contacto directo, pero son los que recaban necesidades que después vienen conociendo, che, a ver, hay información satelital para tratar de cubrir este tipo de aspectos, entonces, a veces no participamos directamente, pero sí a través de la interacción con las otras instituciones. Ahí está, vamos a hacer la última pregunta, lo deja, no sé quién estará atrás de Revista Producción, pero lo deja con ese nombre. En cuanto a la precisión de las imágenes, ¿cuál es la cuadrícula, lo digo bien, mínima que puede evaluar, por ejemplo,
la humedad del suelo. Creo que se refiere al nivel de precisión que tiene la puntuación que se hace en los mapas, ¿no? Sí, a ver, eso depende del Claucom puede operar de 64 modos distintos, combinando distintos, cómo transmite la, cómo los recibe, no importa, es algo técnico. Pero en función de, por ejemplo, cuando nosotros decimos... Se vuelve a escuchar bajo ahí, Raúl. Sí, es una cuestión de conexión, porque no es por el micrófono, me parece. Cuando decimos que nosotros, por ejemplo, podemos obtener información de la humedad del suelo de hasta 2 metros por debajo de la superficie, depende de la superficie, depende de las condiciones de rugosidad, depende de si es un suelo muy rocoso, o sea, 2 metros es, digamos, la condición óptima, pero sí, por ejemplo, es de lo más común que podemos obtener información de la humedad del suelo hasta el metro. Después, las otras tienen que darse determinadas condiciones. Y también, entre eso y el modo de operación, nosotros podemos obtener mapas de humedad con una cuadrícula de aproximadamente 100 metros por 100 metros, ¿sí? En lo que se refiere a mapas de humedad. Hay otras cuestiones donde podemos, que no son mapas de humedad para otros tipos de aplicaciones, donde podemos obtener cuadrículas de 10 metros por 10 metros. Uh-huh. Pero en particular, para mapas de humedad de suelo es de 100%. 100 metros por 100 metros. Perfecto. Ahí dice Mario que quiere hacer el último comentario, como no, y con el comentario de Mario después ya vamos a ir cerrando. Mario, te escuchamos. Bueno, Raúl, antes que nada, bueno, quería agradecerte y felicitarte por tu charla que me encantó, pero me trajo también muchos recuerdos y remembranzas. Me hubiera gustado que estuviera mi padre vivo para escucharte, porque mi padre, junto con el ingeniero Teófilo Tabanera, armó la Sociedad Argentina Interplanetaria en el año 48, que fue anterior justamente a la CONAE. Eso derivó en la formación de la CONAE. Así sí, que bueno, fue muy emotivo para mí escucharte, Raúl. Bueno, simplemente eso. Bueno, lástima que él no pueda ver, digamos, el fruto de lo que él empezó a sembrar en su momento. Digamos, y vos mencionabas a Teófilo Tabanera, así se llama nuestro Centro Espacial en Córdoba. Sí. El Centro Espacial en Córdoba se llama Centro Espacial Teófilo Tabanera, por ser, bueno, probablemente junto con tu padre, uno de los pioneros de la actividad espacial en Argentina. Y ahí en Córdoba, digamos, tenemos gran parte de nuestras actividades, como la Estación Terrena, el Centro de Estación de Nación, ahí brindamos los cursos de las maestrías y el doctorado, desarrollamos actividades de integración de ensayo satelital, desarrollamos ensayos para la parte de vehículos inferiores, así que el Centro Espacial Teófilo Tabanera, digamos, es hoy una de nuestras principales locaciones. De paso les comento que también tenemos con mucho orgullo, digamos, una estación terrena. Trabajamos remotamente desde Córdoba, en Tierra del Fuego, en la localidad de Tolwyn, y estamos, uno de nuestros proyectos más importantes es poder colocar una antena de, digamos, para telemetría y telecomando satelital en la base Belgrano 2 de la Antártida Argentina. Así que ahí estamos tratando de digamos, acompañar, digamos, a nuestro país y ser federales, digamos, y de alguna manera colaborar con nuestra soberanía en todos los lugares que podemos. Genial, súper interesante, y también el aporte de Mario recién. Nanette, un cierre, así ya nos vamos despidiendo. Bueno, a mí, yo estoy, la verdad que me pareció interesantísima la charla, pudimos conocer más en profundidad lo que hacen socios estratégicos de la producción agropecuaria, ¿no? Que me parece que son fundamentales para la producción, para las estimaciones, para, bueno, para todo lo que hace a la producción nuestra, incluso no solo agropecuaria, la producción pesquera también, pues estuvimos hablando de ese tema, así que me pareció muy interesante. Te agradezco, Raúl, la verdad que
Fue una charla para mí que me ilustró un montón, y que creo que, como decía, no sé si fue el que dijo Adrián, para el año que viene esperamos completarla, digamos, hacer la parte 2, ¿no? Bueno, yo te agradezco. Sí. No, te decía que va a ser un placer, digamos, porque, a ver, una de las cosas que yo comentaba también es, si bien hoy, digamos, mucha gente trabaja con nosotros, queremos que mucha más gente trabaje con nosotros. Así que a partir de la capacidad de ustedes, digamos, como periodistas, como profesores, como gente que tiene acceso a los medios de información, digamos, toda la colaboración en cuanto a difundir lo que hacemos en CONADE es bienvenida, así que para mí es un placer estar hablando hoy con ustedes, y las veces que quieran, es cuestión de coordinar la fecha. Bueno, contá con Capa para eso, y obviamente para hacer alianzas, como dijiste, como vos mencionaste anteriormente. Ahí Adrián quería agregar algo antes de despedirnos. Adrián. Sí, simplemente agradecerte, Raúl, por tu tiempo, por tu generosidad, y bueno, estar atentos al año que viene a esta alianza estratégica que, bueno, Nanette es nuestra presidenta y tracciona muchísimo por este tipo de actividades junto a Elida y todo el equipo, Daniel Vaca, todo Omar. Así que seguro el año que viene te vamos a volver a pedir esto. Y bueno, lleva una historia, nosotros la vivimos como la final del Mundial, más o menos, ¿no? Tuvimos hasta en el conteo que se transmitió en la TV pública. Como soy viejo, iba a decir ATC. Y entonces, todo esto uno lo llena de pasión, y sintiéndote tan cercano. San Juanino tiene un hermano ingeniero agrónomo, acá hay otra chica economista que además son del palo nuestro, del agro. Así que para nosotros nos llena de orgullo tenerte ahí, haberte visto en la NASA. Hemos hasta rezado mucho porque se postergó 2 veces el lanzamiento, así que eso, por temas climáticos, amenazaba justo un tornado. O sea, no le faltó ningún ingrediente a la película, digamos. Así que bueno, simplemente eso, agradecerte, y el año que viene esperarte. Como dijo Nanette, somos tus aliados en difundir y usar esto para el bien. Ahí está. Y el año que viene Raúl sortea un paseo en satélite para el que se porte mejor. Ahí está. A ver, a lo mejor, un paseo en satélite puede ser para el que se porte peor, porque después no lo traemos más. Pero sí podemos, y ojalá, y están invitados, y ojalá la pandemia que nos vengan a visitar, el Centro Social que en Córdoba, van a ser absolutamente bienvenidos. Creo que hay mucho ahí para que ustedes se sorprendan. Tomamos la palabra. La gente que viene, pasan cosas así como cuando les contaba con el tema del programa 2MP, de cómo a veces los chicos se sorprenden y en un momento dicen, sí, pero y esto también se puede hacer en Argentina, es increíble, ¿no? La satisfacción de ver cómo uno tiene la posibilidad de generar inquietudes en los chicos, y los grandes, cuando nos visitan ahí en el Centro Santiago de Cabanera, ven cosas que dicen, wow, esto parece la NASA. Bueno, lo intentamos, no somos la NASA, pero estamos bastante bien. Te tomamos la palabra, como dice Adrián, para ir a visitarlos, así que contá con ECAPA, vamos a armar una gira, ¿no? Elida, y traemos a todos los periodistas hacemos, el bondi del CAPA va a pasar por ahí, por la CONADE. No, realmente muy interesante, y hemos, muchos creo que de los que estamos ahora viéndolo en vivo y de los que lo van a ver después, entendido un poco más de qué se trata este desarrollo que hace la Argentina. Así que nuevamente gracias, Raúl, y obviamente que seguimos en el contacto constante de CAPA. Yo los despido agradeciéndoles también a nuestros auspiciantes, al Banco de Galicia, a Ciara, a SEC, al MAT Barrofex, a Profértil, al IPCBA
y a Ledesma, no me olvido de ninguno. Nos encontramos el 22 en el canal de Agrositio. Gracias, Raúl, por tu charla y por tus conceptos. Gracias a ustedes. Gracias.